En esta lección continuamos trabajando con la interfaz de juegos. Veremos los componentes de la interfaz, el elemento interactivo, la importancia de la navegación y el diseño de la pantalla, las consideraciones de hardware, en qué consiste In-Game Interface, el uso de iconos y unas recomendaciones generales. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este video en el cual, pues continuamos hablando acerca de la creación de la experiencia de usuario y ahora vamos a ver un poco de los componentes que nosotros vamos a utilizar para la creación de esta experiencia. Obviamente una parte muy importante de esto es el control con el cual el usuario va a estar jugando. Si nosotros observamos los controles del pasado y cómo han ido evolucionando, vemos que tenemos una tendencia al aumento de la complejidad. En las épocas del Atari 2600 únicamente teníamos el joystick con un solo botón. También, el Intellivision era un control un poco más complejo, un poco más avanzado, tenía más botones, su joystick y también su botón. Luego vinieron las interfaces de Nintendo, en las cuales, empezábamos a tener más de un botón para poder llevar a cabo el control del juego como tal. No solamente aumenta la complejidad del control, sino que también aumenta la complejidad de la interfaz y las cosas que nosotros podemos hacer. Les voy a poner un pequeño fragmento de un video que espero que les guste y les resulte interesante. Si quieren, veanlo completo, en el cual, hacemos un recorrido histórico de los diferentes controles que se han utilizado en los videojuegos. Let's talk about the evolution of the video game controller. I'm not going to talk about every single controller, because that would take forever. I'm going to talk about mainstream controllers that change the game when it comes to how we play video games. Controllers that pushed the industry forward and contributed to the evolution of the game controller. Bueno, espero que ese video les haya resultado interesante. Si pueden, verlo completo. Ahora, vamos a seguir hablando de la interfaz. Recuerden que la interfaz debe de permitir al jugador jugar, o sea, la interfaz debe de ayudarle al jugador a poder realizar las acciones que necesita. Sin embargo, en algunos juegos la interfaz estorba al jugador, es decir, la interfaz no está bien lograda, la interfaz realmente no nos ayuda. Tiene elementos que resultan estorbosos, tienen elementos que son inútiles para la parte de la jugabilidad o simplemente quizá los botones que escogieron los diseñadores en los controles pues no son los botones habituales que tenemos en diferentes juegos de ese género. Entonces quizá nosotros estamos intentando apuntar con lo que estamos acostumbrados a tratar de apuntar y resulta que es otro botón, cosas por el estilo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la parte de la interfaz, tanto en la parte gráfica como en la parte también del control. Recuerden que el arte debe de ser bueno, pero realmente lo más importante que nosotros tenemos en la interfaz es permitirle al usuario llevar a cabo lo que se supone que debe de hacer. Entonces, si exageramos la parte del arte, podemos causar problemas. También una gran cantidad de opciones puede llegar a ser problemática para el usuario y también puede disuadir de nuestro juego a jugadores que no sean core gamers o que ya no traigan una tradición dentro de la línea de nuestro juego, dentro de las series de juegos que estamos creando. Entonces eso también puede ser un problema, tener una gran cantidad de opciones adentro del juego. World of Warcraft es un juego excelente y tiene una interfaz muy bien creada, es una interfaz buena. Sin embargo, llega un momento en el cual empezamos a tener demasiados elementos adentro de esa interfaz. Y si un novato ve, por ejemplo, esta interfaz o alguien que nunca ha jugado el juego ve esta interfaz, pues obviamente en un momento dado va a decir, no, esto yo no lo entiendo, mejor me voy a otro juego. Entonces, ustedes tienen que pensar muy bien su interfaz para evitar este tipo de problemas. Desde luego, alguien que es experto en este juego no va a tener ningún problema en poder trabajar con esta interfaz. Sin embargo,
para alguien que es novato, sí podemos tener ahí algunas consideraciones que le digan, no, esto parece demasiado complejo para mí, no le entiendo absolutamente nada y me voy a otro juego. Entonces, por favor, cuiden mucho esa parte de la interfaz. La interfaz debe de proveer funcionalidad, la interfaz debe de ser limpia y no debemos de tener un número tan exagerado de opciones que confundamos al jugador o que desalentemos a aquellas personas que puedan ser jugadores de nuestro juego. Como una interfaz puede ayudar a hacer o a deshacer en nuestro juego, lo mejor es planearla correctamente. Entonces tenemos que empezar a planear la interfaz y planearla en papel primero. Y algo muy importante es que es mejor tener la interfaz lo antes posible en el proceso de diseño, ya que luego adecuar una interfaz a algo que ya existe puede resultar más complicado. El tener la interfaz lo antes posible también va a ayudar a mantener la consistencia de la misma interfaz adentro del juego y no se va a sentir como si tuviera parches o adiciones que no tienen mucho sentido. Entonces, por favor, planeen su interfaz lo antes posible en el proceso de diseño. Si ustedes van a tener un gameplay que es muy novedoso, bueno, a veces es mejor tener una interfaz conocida, ya que el jugador va a dedicar únicamente determinado tiempo en aprender la nueva interfaz. Entonces, si el gameplay es muy novedoso y la interfaz también es muy novedosa, eso puede llegar a darnos algo de problemas. Entonces, es mejor ir con una interfaz que sea conocida. Y un punto importante con el tema de las interfaces es que el desarrollo de interfaces evoluciona, no revoluciona. Es decir, que va teniendo cambios paulatinos poco a poco y no cambios bruscos. Veamos un ejemplo de una interfaz bien diseñada. Una interfaz que es sencilla, es limpia, da la información necesaria al usuario y no es nada complicada. Como parte del diseño de la interfaz tenemos el diseño de la pantalla. Es una parte muy importante. Cuando nosotros estamos haciendo el diseño de la pantalla, bueno, vamos a tener áreas específicas para propósitos específicos. Es decir, que determinada área de la pantalla nos va a servir para mostrar determinada información. Y esto es importante decidirlo, ya que va a aplicarse a todo el diseño. Una vez que tenemos entonces nuestro diseño de pantalla, esto se aplica a todo lo largo del juego, ya que cambios en el diseño de la pantalla van a desorientar al jugador. Si ustedes llevan 2, 3 niveles con un tipo particular de diseño de pantalla y de repente hay un cambio en ello, bueno, eso los va a desorientar como jugadores. Por eso es importante tener el diseño y que se aplique a todo lo largo del juego. Cuando nosotros estamos colocando estas diferentes áreas adentro de nuestra pantalla, bueno, pues vamos a tener funcionalidades similares en esas áreas. Por ejemplo, la parte de armas va a quedar todo lo relacionado con armas en un área, la parte quizá de puntos o de vida o de energía en una parte, lo relacionado con minimapas y cosas por el estilo también en otra parte. Y un punto muy importante cuando diseñamos la pantalla es que toda la información que va a ser necesaria para jugar debe de poder obtenerse con una sola mirada. Aquí tengo ejemplos de posibles diseños de pantalla, pero obviamente ustedes pueden utilizar los propios. Las zonas rojas son zonas donde nosotros podemos colocar la información al jugador. Entonces, en lo más común encontramos la parte superior, la inferior, también arriba y abajo, información que se encuentra únicamente a la derecha, información que se encuentra únicamente a la izquierda, en las esquinas en forma de U, o también podemos encontrarlo en forma de U invertida. Es decir, tenemos diferentes formas en las cuales nosotros podemos mostrarle al jugador la información. Aquí también les voy a hacer una recomendación.
con los juegos que ustedes tienen o busquen videos, vean cómo está diseñada la pantalla, vean cuáles son las zonas, cuáles son las áreas que se están utilizando para presentar información, de tal manera que eso les sirva posteriormente para que ustedes cuando diseñen su propia pantalla puedan hacerlo también. No solamente tenemos que tomar en cuenta nuestro juego cuando estamos diseñando la parte de la interfaz y cómo vamos a trabajar con los controles, ya que las capacidades del hardware y los controles que se van a utilizar con determinada consola o dispositivo van a tener también un efecto sobre el diseño del juego y sobre el diseño de la interfaz. La PC presenta un problema muy especial y es que la PC tiene hardware muy variable. Podemos encontrar máquinas de miles de dólares especializadas para jugar videojuegos que son súper poderosas y podemos encontrar también una PC de escritorio muy pequeña. Entonces tenemos esa gran variación del hardware. Por lo tanto, cuando vamos a hacer un juego para PC, tenemos que tomar en cuenta el común denominador de todas las máquinas, que son el teclado y el mouse, y ya luego proveer soporte para hardware específico como controles específicos en particular o cosas por el estilo. Entonces también cuando estén diseñando su juego, tomen en cuenta el hardware que se va a utilizar para el diseño de la interfaz, tanto lo que va a mostrarse al usuario como la forma como el usuario va a estar controlando el juego. Desde luego nosotros podemos crear juegos que necesiten hardware especializado y ya sabemos desde las primeras etapas que ese juego va a ser para determinado tipo de hardware, es decir, ya va a estar diseñado para sacar ventaja, sacar provecho de determinado tipo de hardware. Entonces la interfaz le va a dar al usuario información sobre el estado del juego y la información nosotros la debemos de proveer de una manera tan clara como sea posible. Cuando estamos viendo la parte de la interfaz de usuario, la vamos a dividir en dos clases, lo que conocemos como In-Game Elements y lo que conocemos como Shell Interface. Shell Interface va a proveer funcionalidad para cosas como configuración, salvar, salir, mostrar créditos, todo esto que forma parte de la interfaz, pero que como tal no está sucediendo adentro del juego. Y la parte de In-Game Elements, bueno, pues son los elementos que se presentan mientras está ocurriendo el juego. Y aquí también un punto importante. El Shell Interface también debe de ser planeado lo más pronto posible y de la mejor manera, ya que el jugador no debe de verse forzado a permanecer en el Shell Interface por mucho tiempo, debe de ser sencillo y fácil de manejar. In-Game Interface es la interfaz que nosotros le proveemos al jugador mientras está jugando. Entonces ahí nosotros le vamos a dar mucha información al jugador, pero tenemos que hacerlo de manera correcta, ya que la interfaz debe demostrarle al jugador el estado del juego y no distraerlo del juego. Entonces una interfaz que va a distraer al jugador del juego no va a ser una buena interfaz. ¿Qué tipo de cosas van a ir en el in-game interface? Bueno, desde luego tenemos muchísimas, pero de las clásicas es la parte del score o la puntuación, las vidas que le quedan al jugador, power bar, energía, podría ser también arma seleccionada, cosas por el estilo, el minimapa muy importante. Bueno, eso va a depender también del género que nosotros estemos utilizando, pero bueno, planifiquen cuáles son los elementos que deben de ir en su in-game interface. Y aquí un punto útil, debemos de reducir la cantidad de texto y mejor utilizar iconos, ya que resulta más fácil y más rápido de obtener información vía iconos en un videojuego que a través de texto. Ahora vamos a ver un video de Overwatch y quiero que presten atención al in-game interface. Traten de ver cuál fue la distribución que se está utilizando, la forma como aparecen los elementos, cómo se muestran, todo este tipo de cosas. The payload has reached launch. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los iconos. Los iconos, como había mencionado, son más eficientes que el texto para poder mostrar de manera rápida información. Es una forma de comunicación muy eficiente.
Ahora, cuando nosotros vamos a utilizar iconos, si nuestro juego va a verse en diferentes culturas, va a jugarse en diferentes culturas, bueno, entonces tenemos que tener cuidado con eso y debemos utilizar iconos que puedan ser reconocidos por todas las culturas. Actualmente con la globalización esto resulta más fácil, pero bueno, hace algunos años, 10, 20 años, bueno, era un poquito más complicado. El significado del icono puede variar según el contexto. Entonces tenemos que tener cuidado con esto también, ya que si un icono tiene dos significados diferentes, puede confundir al jugador. Es mejor crear dos iconos diferentes, uno para cada significado. Entonces tengan cuidado con esto, por favor. Recuerden que el icono puede variar su significado según el contexto en el cual se esté presentando. También es importante que los iconos tengan retroalimentación para que el usuario pueda saber que efectivamente ese elemento ha sido usado o ha sido seleccionado. La retroalimentación puede ser visual, puede ser auditiva, puede ser táctil con vibración del control o puede ser una combinación de cualquiera de ellas. Bueno, por último, para finalizar esta lección, unos tips generales de diseño de interfaz. La parte de la consistencia es muy importante. La interfaz debe de ser consistente a todo lo largo del juego. También podemos proveer shortcuts para los jugadores que son hardcore. Tenemos que tener buena retroalimentación, ya sea visual, auditiva o táctil. También la interfaz en algunos casos debe de poder permitir corregir errores pequeños si así fuese el caso. Por ejemplo, podemos tener un undo en la selección de determinadas características, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, también permitir retroceder en la interfaz de forma fácil. Si nuestra interfaz tiene menús o tiene opciones que nos llevan a otras opciones o a otras pantallas de selección, que nosotros podamos retroceder en la interfaz de forma sencilla, podamos navegar fácilmente. El jugador debe de sentir que está en control de la interfaz y no que se pierde adentro de la interfaz con tantas opciones o con tantas pantallas que podemos mostrar en un momento dado. Y también algo que quizás ustedes no hayan pensado es que no hay que sobrecargar la memoria a corto plazo del jugador. Por eso la interfaz debe de ser lo más sencilla, útil y fácil de manejar posible. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.